¿Qué es lo que hace que realmente una portada sea exitosa y llame la atención? Que tenga un dibujo súper detallado, que tenga un montón de colores súper llamativos. Yo no creo eso sea suficiente. Yo creo que lo más importante es cómo esa portada logra atraer, logra comunicar de lo que se trata el libro y cómo logra, lo más importante, vender el libro. Hoy quería hablar un poquito de quizá 3 objetivos que tenemos que hacer a la hora de diseñar la portada para nuestro cómic, nuestro manga, nuestra historieta. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo. Y bueno, vamos a empezar con el primer objetivo que tenemos que plantearnos cuando vamos a diseñar la portada de nuestro libro, de nuestro cómic. Y obviamente la primera no es más que otra que tratar de llamar la atención con nuestra portada. Hay que tener ese imán visual, porque recuerda que el libro que tú estás haciendo se va a poner quizá en una estantería con otros libros, o quizá va a estar en una página web donde están las portadas de otros cómics. Y la gente tiene que comer por esa portada, tiene que llamarle la atención por encima de las demás que van a estar alrededor. Entonces hay 3 herramientas claves que te van a ayudar a que esa portada pueda resaltar un poco por encima de las otras portadas que están ahí. La primera es la silueta y la forma de los personajes que están en esa portada. Tienen que ser reconocibles, tienen que ser legibles. Tienes que ayudarte de la luz y la sombra para que esas siluetas se puedan ver. Y no que simplemente sea un pegoste ahí puesto, sino que las figuras que estás poniendo en esa portada se lean sin necesidad de mucho detalle, sino que desde lejos pueda leerse cuál es la postura que tiene el personaje que pusiste en la portada y de qué personaje exactamente se trate, que lo hagas reconocible con solo la silueta. Otro punto es usar el color. Hay que tratar de usar paletas de colores que sean contrastadas, pero sin saturar la portada como tal. Trata de que si las cosas que están en el fondo son de color azul, las cosas que están en primer plano quizá tengan colores más cálidos como amarillo o naranja. Eso va a hacer que el color contraste bastante y haga que llame la atención. Hay que trabajar la composición, muchachines. Hay que tratar de que la portada guíe los ojos del lector a través de ella y no se salga, e incluso que invite a abrir el libro. Que el recorrido de la vista por esa portada te invite a ir a la siguiente página. Es muy importante trabajar un poco la composición para que el ojo no se nos vaya hacia afuera del libro, hacia otro lado o hacia atrás, sino que siempre vaya hacia adelante, pero dentro de lo que tú estás mostrando en el libro. Mantenga al lector dentro de ella y lo entretenga. El objetivo número 2 que podemos plantearnos es cumplir con las necesidades que el cliente tiene de esa portada para ese libro. Y el cliente podemos ser nosotros mismos, no necesariamente una comisión que nos pidan. Porque como les dije antes, lo más importante es que la portada tiene que vender. Entonces, una de las cosas muy importantes a la hora de hacer una portada es saber dónde va a ir colocado el título de la obra, el logotipo o cualquier etiqueta que vaya a llevar esa obra, para que tú la uses a tu favor, para que esos espacios puedan ayudarte cuando vayas a realizar la ilustración y que la ilustración se complemente con esos elementos. Quizá puedas incluso integrar el título de la obra, el logotipo, dentro de la ilustración, como en muchos casos donde de repente el personaje rompe el título, pero es importante que tengas eso a la mano para saber con qué espacio cuentas y cómo puedes jugar con los elementos que se van a colocar ahí. También es muy importante evitar errores, hay que evitar los bordes de la ilustración. Cuando estás haciendo una portada no pongas ninguno de los elementos importantes muy cerca del borde porque a la hora que cuadren el libro van a cortar y se va a perder. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que todo esté dentro de la cuadrícula bien alejado del borde para que no se pierda ningún detalle importante dentro de esa portada. Por eso es muy importante saber de qué tamaño se va a hacer la portada y de qué tamaño pueden ser los márgenes de seguridad para que no ocurra ese error. Si no los tienes, procura siempre dejar 1 centímetro dentro de esa portada para que puedan cortar con tranquilidad y tú no coloques nada importante en esos espacios. El objetivo número 3 cuando haces una portada es contar una historia, porque tienes que contar de qué va el libro sin contar la historia completa, pero la gente tiene que entender de qué va la cosa. Con la portada puedes generar preguntas en el lector, elegir un instante clave dentro de la historia, un momento donde el héroe de la historia o el protagonista está en problemas y lo plasmas ahí en la portada. O algún villano oculto por detrás de los héroes, eso también viene bien. Tratar de contar algo con esa ilustración.
Las portadas también sirven para crear misterio con esas preguntas que se nos pueden plantear cuando las vemos. ¿Quiénes son esos soldados que están regados por el piso en la portada? ¿Por qué ese dragón es rosado? Dependiendo de los elementos que tú coloques ahí en la portada, eso va a hacer que la gente le llame la atención y se haga preguntas sobre la misma que van a ser respondidas si abre el libro. Otra cosa que puede ayudarte mucho es colocar ciertos elementos en las esquinas de la portada, porque las esquinas son como flechas que apuntan hacia afuera. Entonces siempre te van a llevar la vista del lector hacia afuera de la portada y tú quieres que la vista del lector se quede dentro. Entonces colocando cosas dentro de esas esquinas evitas que la vista de la persona se salga. Quizá de repente la cabeza de unos personajes por aquí por debajo, unas nubes que te hagan un marco que evite que la gente salga hacia arriba. Ese tipo de cosas puede venirte muy bien cuando estás diseñando las portadas. Entonces, bueno, creo que es muy importante tener siempre en cuenta que el éxito de un libro depende mucho de la portada que tú hagas para él, porque es lo primero que la gente ve, es lo que la gente va a recibir de ti antes que cualquier otra cosa en cualquier libro que tú hagas. Si se te ocurren algunos puntos o algunas preguntas, puedes dejarla aquí en los comentarios y las vamos a estar analizando y quizá podamos hacer otro videito hablando de esos puntos. Ya sabes que si este tipo de video te parece interesante o te ayuda en algo, no olvides dejar el me gusta. Y si no, muchachines, gracias por llegar hasta aquí, como siempre les digo, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.